Para estas jornadas bíblicas sobre el Pentateuco, me ha parecido importante presentar la figura del patriarca Abraham, específicamente en el sacrificio de Isaac, en el contexto de Génesis 22, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. La importancia de Abraham es tal que San Pablo, cuando tiene que recurrir a una autoridad mayor que Moisés, lo hace recurriendo a este patriarca. Y lo mismo encontramos, todavía más importante, en la recurrencia que hace nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su discusión contra los fariseos. Antes que Abraham fuese, yo soy, dirá nuestro Señor en capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y en la plegaria eucarística número 1 nosotros recordamos siempre al patriarca, justamente mencionándolo sobre aquella especificidad que yo quiero tomar para esta exposición, por ser nuestro Padre en la fe. Entonces trataremos, luego de una introducción, trataremos esencialmente dos partes en este estudio exegético. En la primera parte, el texto de Génesis 22, 1, 8, dentro de todo el contexto de lo que es el ciclo de Abraham en el libro del Génesis, y luego la interpretación que hace del texto de Génesis 22, la carta a los Hebreos en su capítulo 11. Bien, y luego una conclusión. Para introducir, seguimos en nuestro estudio principalmente, seguiremos muy de cerca el estudio, la exposición e incluso la tesis doctoral para la Universidad de Oxford que en su momento escribió nuestro querido amigo el sacerdote jesuita James Swetnam. Digamos en primer lugar que uno de los textos fundamentales del Antiguo Testamento, sea por sí mismo, sea para la interpretación dentro de la exégesis del mismo judaísmo, la exégesis rabínica, que para el cristianismo es justamente la narración del sacrificio de Isaac, que para nosotros es doblemente importante, digo cristianos, porque es figura del sacrificio de Cristo y es figura del sacrificio eucarístico, como cantamos en el Ecce Panis Angelorum. La exégesis hebrea tradicional llama a este hecho la akedah, es decir, el ligar o la ligación de Isaac, haciendo así referencia a la intención que tuvo Abraham de sacrificar a su hijo, pero que, como sabemos, por intervención divina, por medio de su ángel, no se llevó a cabo en cuanto a lo exterior. Pero no hay duda, por lo que podemos decir, por el título que le colocamos los cristianos a este hecho, que Abraham sacrificó en su interior a su propio hijo, como lo veremos también en Hebreos. Pues así lo dice la carta a los Hebreos, ofreció en sacrificio, Hebreos 11, 17. Bien, presentaremos entonces Génesis 22, 1, 8 en primer lugar. Y para esta presentación trataremos tres puntos que aparecen en el ciclo de Abraham. La alianza que Dios realiza con Abraham, la cual a su vez tiene tres subpuntos. Luego el sacrificio en sí mismo y el acto de fe de nuestro padre Abraham. En primer lugar, el paso de Génesis 22 en el versículo 1 hace referencia a la alianza. Dice en el versículo 1, después de estas cosas, Dios tentó o colocó a la prueba a Abraham. ¿Cuáles son estas cosas a las cuales hace referencia el libro del Génesis? Tenemos en el ciclo de Abraham, en la persona de Abraham, algo único por ser el primer patriarca, aquel a partir del cual Dios se va a formar su propio pueblo. Y tenemos por eso en su persona una llamada, una promesa y un juramento.
La llamada la encontramos en Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3, dice el texto. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y seré una bendición para ti. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12, 1, 3. Hay en este texto los tres elementos, y cada uno de esos tres elementos comportan una bendición, que es, como saben, parte de lo que es el formulario que existía en la antigüedad, formulario de una alianza. Y se trata aquí, según los estudiosos, de una alianza de donación, es decir, de un acuerdo hecho por Dios, en el cual Dios le promete a Abraham bendiciones. En este pasaje específico que hemos leído encontramos la bendición, en primer lugar, respecto a la tierra y a la nación que se hará de Abraham, 12.1.2. Luego una dinastía que se seguirá de su persona, 12.2b. Y por último, una bendición que respecta al mundo entero, 12.3. Al mundo entero. Estas tres bendiciones corresponden a tres episodios de la alianza que encontramos que Dios realizó en la historia del ciclo de Abraham. La primera de estas en Génesis 15, ustedes pueden controlar el texto de la Biblia. En Génesis 15 tenemos el primer diálogo de Abraham, todavía sin el cambio de nombre, con Dios Yahvé, en el cual se le indica que uno que saldrá de sus entrañas será el heredero, la indicación de lo que heredará. Y dice, a propósito de este paso, San Pablo en Romanos 4, en Gálatas 3 y en Hebreos 11:7, que creyó Abraham, creyó él en Yahvé, y esto le fue tenido como justicia. Génesis 15. La segunda la tenemos en Génesis 17. Abraham cuenta ya con 99 años y tiene aquel diálogo con Yahvé, donde le cambia el nombre, que responde a la promesa de fecundidad. Tu nombre, le dice Yahvé Dios, será Abraham, pues serás padre de una muchedumbre de pueblos que te he constituido. Génesis 17:5. Determina aquí la señal externa de la alianza por medio de la circuncisión. Y también le indica a Dios que Sara, que se llamará ahora, que se llamaba Sarai, tendrá un hijo con el cual establecerá Dios la alianza. Dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, lo cual se corresponde con aquello de la paternidad sobre todo el mundo. Una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. Génesis 17:18. Por último, tenemos el paso que nos hemos propuesto estudiar, Génesis 22, donde Dios pone a prueba la alianza realizada con Abraham, pero que sabemos finalmente concluye con la promesa que le hace. Entonces, llamada, triple alianza, respetando el formulario de alianza, con el juramento del soberano, con la bendición, con las obligaciones, con el elenco, la lista de los beneficios que recibirá, con la alabanza del nombre por parte del soberano y con la mención frecuente por parte de las virtudes del vasallo. Eso reaparecerá a lo largo de nuestro texto. Bien, entonces, primero la llamada. Segundo, la promesa.
la promesa que ya está incluida en la llamada, porque dijimos Génesis 15, y en Génesis 15 está el episodio de la división de los animales, indicando con ese rito externo que era parte también de las alianzas de la antigüedad, por el cual se colocaban aquellos que contraían, que realizaban la alianza y caminaban por en medio de los animales. Entonces, en Génesis 15 tenemos la división de los animales, indicando que una de las partes de las descendientes de Abraham vivirán como una nación y en una tierra establecida. En Génesis 17 ya mencionamos el cambio del nombre de Abraham en base a la fecundidad que Dios le da. Y en Génesis 22, 16, 18, el punto culmen, donde Abraham se transforma en una bendición para todas las naciones, en mérito a su sacrificio, al sacrificio que realiza, su sacrificio interior, de su hijo, de su único hijo, Isaac. A este segundo punto de la promesa, en ti serán bendecidas todas las naciones, encontramos en tercer lugar el juramento, que incorpora, por así decir, el resultado positivo que se sigue como fruto de la prueba, de la tentación que Abraham supera. Y en Abraham se promete la bendición a todas las naciones, y ya luego de la fe, de ese acto radical que realiza Abraham, se hace presente esa bendición como parte de la providencia divina para este gran patriarca. Como vemos, el contexto de alianza en Génesis 22 y en todo el ciclo de Abraham es fundamental para entender el significado de nuestro pasaje. Porque aquí se trata de una prueba a la cual Abraham es sometido, y se trata nada menos que de una prueba en la fe. En la fe en Dios, en la fe en el llamado, en la vocación de Abraham, en la promesa y en el juramento que Dios le hizo. En la fidelidad de Dios en concederle a Abraham aquella promesa de la descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Y por eso Abraham, ante el pedido de Dios de sacrificar a su único hijo, a su propio hijo, se encuentra evidentemente ante una gran prueba, ante una contradicción evidente que se da entre su único hijo, su edad, y lo que Dios le pide, y a quien él sabe que no le puede fallar. Dice Moberly, Abraham era seguramente consciente de que se trataba de una prueba, que se encontraba de frente a un dilema crucial en el cual pasa a segundo plano el afecto por su propio hijo. Y estaba aquí en juego el sentido de la existencia de Abraham. Y esto es propio de la concepción moderna de la vida o ante la vida de los patriarcas y de los hombres que han sido probados. Continuaba este autor. Se coloca en juego el sentido de la existencia de Abraham centrada en Dios y no principalmente o únicamente en sí mismo. Pero también para Isaac y para todos aquellos que deberían depender de esta prueba en su relación con Dios. Es decir, con qué sinceridad, con qué solidez podría hablar Abraham a sus descendientes si no hubiera sido fiel a Dios Yahvé ante esta prueba. Bien, en otras palabras, el mandamiento que Dios le pide a Abraham de sacrificar a su único hijo es evidentemente una cuestión de total importancia, sea para Abraham que para Dios mismo, que ha elegido a este patriarca para ser el padre de una multitud de naciones. El mandamiento de Dios a Abraham es, por lo tanto, para nosotros, un claro modelo, un claro ejemplo de lo que muchas veces encontramos en nuestras propias vidas, por citar este autor, en nuestra propia existencia,
de aquello que Dios suele colocar por medio de lo que llamamos la prueba, la tentación, la desolación, la purificación. El énfasis, en efecto, de toda prueba que Dios da, coloca a todo hombre en distintas circunstancias de la propia existencia, es un beneficio que Dios hace y una bendición que Dios trae por medio de lo que nosotros llamamos la cruz, la purificación, el dolor. Sabemos bien, porque conocemos el fin de la historia, que Abraham supera, por medio de una elección libre, pero supera la tentación y no rehúsa aquello que Dios le pide, es decir, subir el monte Moria para sacrificar a su único hijo. Bien, punto 2. El sacrificio en sí mismo. Una segunda y muy importante perspectiva de nuestro texto es justamente la interpretación del sacrificio en sí mismo, del sacrificio que Dios le pide a Abraham. El sacrificio que Dios le pide a Abraham implica en la visión de las Sagradas Escrituras, en lo que encontramos acerca de la enseñanza, de lo que es la doctrina acerca del sacrificio, la teología bíblica del sacrificio, corresponde a hacer algo sagrado que debe ser dedicado a Dios. Y Abraham sabía, como padre de todas las naciones, y el judío que leía este texto lo tenía bien presente, que toda primicia corresponde a Dios. Normalmente no se encuentra otro texto en el cual Dios le pide un sacrificio de un ser humano, pide o requiere un sacrificio de un ser humano. Ni siquiera Dios manifiesta el derecho que posee de que las primicias le sean dadas en el caso de los seres humanos. Pero Abraham era bien consciente de que todo pertenece a Dios y de que toda ley puede también, secundum quid, según la implicación propia de la moral, puede quedar suspendida por pedido de Dios. Justamente aquí resplandece la justicia y la misericordia de Dios en esta historia. Justicia, pide lo que le corresponde. Misericordia, en cuanto que le perdona y le devuelve a Abraham, su hijo, y lo devuelve con una bendición que supera las expectativas humanas. Bien, este tipo de sacrificio que encontramos aquí, el sacrificio que Dios le había pedido a Abraham, es el sacrificio del holocausto, holocautoma en hebreo, holocauston en griego, es el sacrificio total. Se quemaba toda la víctima en ofrecimiento a Dios. Bien, este tipo de sacrificio es precisamente aquello que Dios le pidió a Abraham y que luego se hace real en el sacrificio del cordero que encuentra allí Abraham luego que el ángel detiene la mano antes de matar a su propio hijo. Y esta acción de hacer santo, de sacrificar, de consagrarle a Dios la primicia, es evidentemente una acción que realiza Abraham, acción humana, cargada de un sentido religioso visible y de un significado espiritual interior que se encuentra al interno de Abraham. Y están unidos esa acción religiosa y el significado espiritual interior de nuestro patriarca. Es decir, esa oblación interior es una oración interior sagrada, porque él está haciendo o estaba por realizar, iba a realizar, tenía toda la decisión de hacerlo, un culto, un acto cultual a Dios. Esta categoría del sacrificio que nosotros entendemos en la sana tradición de la Iglesia, especialmente en Santo Tomás de Aquino, que recurre a esta categoría como uno de los modos para explicar la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo y que a la vez se remite también Santo Tomás a San Agustín. Esta categoría del sacrificio es muy importante para nosotros que como consagrados, más aún también por otro motivo como sacerdotes, hemos conocido el llamado que Dios nos hizo. En eso se encuentra ya la promesa
Dios jura y no se retracta en una vocación, y también a cada uno de nosotros nos pide ese mismo acto fundamental de entrega total, y a la vez el compromiso se sella con un juramento que realizamos el día de nuestros votos, y en el caso de los sacerdotes doblemente el día de nuestras promesas y de nuestra consagración sacerdotal. Por eso el sacrificio, la oblación interior que realiza Abraham de su hijo, definido con esa realidad cultural tan presente en el Antiguo Testamento del sacrificio, prácticamente, de hecho, es el acto central del culto veterotestamentario y también del nuestro. Esa acción religiosa tiene ese significado interior que nosotros debemos diariamente proponernos reproducir en nuestro interior y renovar. Bien, hasta aquí el sacrificio. Punto tercero, la fe. La fe de nuestro padre Abraham. Luego de considerar la alianza y el sacrificio, encontramos aquí lo que nuevamente veremos en la carta a los Hebreos, la centralidad del acto de fe que Abraham realiza en su respuesta a Dios. La alianza y el sacrificio que hasta aquí hemos tratado encuentran como centro del argumento a Dios mismo. Se manifiesta en la alianza la bondad de Dios, una alianza de donación, dijimos. El sacrificio es un culto centrado a Dios. Pero lo que motiva a Abraham en todo esto, lo que es el movimiento interior, es el acto de fe, es el asentimiento a creer en Dios, por Dios y porque Dios lo dice, como enseña la definición tomista de la fe. Credere Deo, credere Deum, credere in Deo, implicando ese movimiento, y no solamente el asentimiento intelectual. Entonces, lo que motiva a Abraham, lo central por lo cual lo proponemos en estas jornadas, es su acto de fe. Preguntémonos por ese acto de fe en el interior de Abraham. ¿Qué significaba para él? Sin lugar a dudas, Abraham considera en su interior que Dios es digno de fe, es afidable, es digno de confianza, y por lo tanto tiene confianza en Él, cree en Él, y Dios, sabe Abraham, por la fe, mantendrá su promesa, su juramento, su alianza. Si como la fe de Abraham estaba basada en aquella alianza de ese llamado único que recibe Abraham en medio de su tierra, él es consciente de lo que está en juego, es decir, sabe que aquí Dios, al pedirle ese sacrificio, quiere demostrar o poner en juego, quiere demostrar lo que hará él mismo, es decir, cómo hará él mismo para mantener fiel su promesa y el cumplimiento de las promesas que le había hecho a Abraham, la multitud, la bendición, la descendencia, la bendición para todas las naciones en su hijo Isaac. Es gracias a este conocimiento de Abraham, este conocimiento que Abraham poseía, dice el padre Swetnam, que no podía resistirse a la prueba de Dios, que Dios había preparado para él. Abraham sabía que Dios de algún modo habría provisto a la solución de aquello que, fuera de un contexto de fe, es decir, de entender la fe y de vivir la fe, habría sido un problema insalvable. En otras palabras, cuando dice el libro del Génesis en el capítulo 22, versículo 8, Dios mismo proveerá un cordero para el holocausto, deben entenderse como la respuesta interior que da Abraham a ese dilema interior de las ansias de saber cómo se solucionará la vida de mi hijo, y que seguramente lo ha turbado y lo ha dejado también perplejo, como se encontraba de perplejo su hijo al saber que sube en el monte Moria y no hay otra víctima. Bien, hasta aquí el estudio, la presentación y la reflexión sobre el texto de Abraham como del Génesis 22, para entender mejor este paso tan crucial e importante para nuestra concepción, para entender
la figura de Abraham como figura de Cristo. El primer postulado, la primera consecuencia que debemos inmediatamente tomar o recordar de este ejemplo de Abraham es que cuando nosotros leemos este paso bíblico como otros, pero este goza de una fuerza especial, posee una fuerza especial, nosotros tenemos al menos dos posibilidades. La primera posibilidad es considerar el texto como un paso del pasado, que sí, pudo haber sido preparativo para Jesucristo, como figura, pero que no nos toca a nosotros. Pero la segunda posibilidad, que es la propuesta de esta exposición, es hacernos parte en la lectura y la reflexión del sacrificio de Abraham, de la oblación interior de Abraham. Porque solamente haciéndonos parte, entiendo que es que el Espíritu Santo, autor principal de las Sagradas Escrituras, puede también obrar su transformación interior en nosotros. Bien, segunda parte de esta exposición. La carta a los Hebreos y Génesis 22. La carta a los Hebreos presenta en modo excepcional el elogio de los patriarcas en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 1, la carta a los Hebreos da la definición de la fe. Dice el texto, pueden abrirlo también en sus Biblias, dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Esa es la definición de la fe, Hebreos 11. Y luego inicia este largo capítulo, a 40 versículos tiene, a elogiar la fe de los patriarcas. Un capítulo que, como decía el siervo de Dios, Fulton Sheen, cada vez que nosotros queremos dar nuevos ánimos, dar nuevo fervor a nuestra vida, es bueno considerarlos. E incluso es bueno o interesante considerar cada ejemplo de los patriarcas o de los profetas o de los hombres, incluso la madre de los macabeos que aparece aquí, considerarla y colocarnos luego en la lectura del paso del Antiguo Testamento para entender, captar, tratar de entender toda la fuerza que tiene este elogio. Bien, la carta a los Hebreos entonces tiene este particular interés en este capítulo, por la figura del patriarca Abraham y por la fe del patriarca Abraham, por la grandeza de su fe, por la heroicidad de su fe. Y la ocasión de la carta a los Hebreos es dar ánimo a un grupo de cristianos venidos del judaísmo que se encuentran en la perplejidad o en la tentación o en el desánimo absoluto de la propia identidad judía, y al asumir la propia fe católica, la propia identidad católica en esa transformación, se encuentran desanimados. Entonces la carta a los Hebreos presenta el misterio de nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, en su obra sacerdotal, manifestando el cumplimiento, la plenitud del sacerdocio que en el Antiguo Testamento era solo preparación. Y se centra, como saben, en el sacerdocio y en el acto supremo del sacerdocio de Jesucristo, que es el sacrificio y su oblación sacrificial sacerdotal, donde nuestro Señor es también la misma víctima. Bien, nosotros consideremos el paso de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 para tratar de comprender mejor la fe de Abraham, para comprender mejor el contenido de la promesa, del juramento que Dios hace a Abraham, de la alianza que Dios hace a Abraham, y que incluye, como explicábamos, una promesa y un juramento, para entender mejor entonces eso, y luego para entender y tratar de profundizar el contenido de la fe de Abraham, de lo que Hebreos dice y de lo que debería también suscitar en nuestras propias vidas. Vamos a empezar haciendo lectura del paso de los versículos en los cuales Abraham aparece en Hebreos 11.
sabiendo que nos focalizaremos en los versículos que hacen referencia a Génesis 22. Dice Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas lo mismo que Isaac y que Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se le prometía. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Paso al versículo 17. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, que hemos leído en Génesis, presentó a Isaac como ofrenda. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. Punto A sobre esto, el lugar de importancia que ocupa Hebreos para la exégesis de Génesis. El texto, teológicamente hablando, es muy sugestivo, muy fuerte, porque se coloca aquí en gran importancia, dándole todo el relieve que corresponde, la fe, que ya hemos hecho mención al leer el versículo 1 y al citar los pasos que hacen referencia explícita a Abraham. Y en este caso, en el versículo 17, aparece 2 veces el verbo ofrecer en sacrificio. En la primera vez es presentado el verbo en perfecto, prosenenogen, ofreció, como una acción puntual, acabada en el pasado. Ofreció, ha ofrecido. Es decir, hace referencia el autor de los Hebreos a la disposición acabada, efectiva y no solo en afecto, de Abraham a sacrificar a su propio hijo. Y este es el punto clave, neurálgico, de Génesis 22, que el autor de la carta a los Hebreos ha elegido para ejemplificar a nosotros, lectores y a los interlocutores de aquel tiempo, para ejemplificar cómo debe ser también nuestra fe. ¿A qué debe llevarnos nuestra fe? La segunda vez que aparece el verbo ofrecer en el versículo 17 está usado en imperfecto, prosferen, buscaba de ofrecer. Se trata de un imperfecto connativo que describe cómo Abraham se encontraba en el camino de ser colocado a la prueba. Los términos de la prueba están expresados con mucha claridad en nuestro paso. Abraham, podemos decir literalmente, con este imperfecto connativo, estaba ofreciendo a su hijo único, que lo había recibido, del cual había recibido las promesas. Y se especifica cuáles fueran esas promesas, porque de él había sido dicho, Dios le había prometido, en Isaac tendrás una descendencia que llevará tu nombre. Estas observaciones expresan, indican que el autor de la carta a los Hebreos ha leído con mucha atención nuestro texto de Génesis 22 y ha querido subrayar lo central de este paso, que es la prueba a la cual fue sometido Abraham. Y la respuesta de Abraham con su fe, que es lo que subyace en este capítulo 11, y con su acto sagrado, interior y efectivo de llevar y sacrificar a su propio hijo.
Él pensaba, en efecto, continúa Hebreos, que Dios es capaz de hacer resurgir también a los muertos. El modo casi obvio en el cual el autor de la carta a los Hebreos atribuye a Abraham la fe en la resurrección de los muertos no debe esconder las implicancias que esto posee. Sobre todo porque el razonamiento de Abraham parece estar bien fundado y ser verdadero, dada su precedente fe en el nacimiento de Isaac, aunque su cuerpo era ya anciano, como también el útero de su esposa Sara. Dada la fe heroica de Abraham y que hemos encontrado y manifestado al leer Génesis 22, no hay algo arbitrario o forzado en nuestra exégesis. Es decir, si la promesa de Dios de una descendencia numerosa que Dios hace a Abraham por medio de Isaac, versículo 18, debía ser aceptada con fe y debía ser aceptada con una fe sin reservas, y así también debía aceptarse el sacrificio, el mandamiento de sacrificar a su hijo Isaac. Para Abraham lo que Dios le pide tiene a su vez la otra fase o cara de una fe en la resurrección de los muertos. Fe en la resurrección de los muertos que aparece aquí como una conclusión legítima luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que en la antigüedad, mucho más en tiempos de Abraham, hablamos de probablemente 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, todavía se encontraba en un modo muy naciente, muy reservado, muy casi escondido, la presencia de la resurrección, la fe en la resurrección. Bien, entonces en el texto de la carta a los Hebreos queda claro que el autor ha estudiado profundamente lo que nosotros hemos buscado de interpretar en nuestro texto de Génesis 22 para declarar abiertamente que Abraham creía en la resurrección de los muertos. En fin, siempre en este primer punto A de la carta a los Hebreos, la conducta interior de Abraham en querer sacrificar, en estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac, debe entenderse como un paradigma, es decir, como un modelo, como un ejemplo para la conducta interior y para los sucesivos sacrificios del Antiguo Testamento, incluyendo los sacrificios personales en la conquista y en la defensa de la propia fe del pueblo judío, del judío. Debe entenderse así, y así debe también entenderse, fue entendida por los primeros cristianos, la figura y el modelo de Abraham, como hemos leído al considerar la persona de Abraham en el texto de la carta a los Hebreos. Esto que parece que encontramos aquí en Hebreos 11, 17 al 19, es que el autor, guiado por su fe en la resurrección de Jesucristo, proyecta esta fe en el mundo de Abraham. De este modo, en este modo de proceder, no hace el autor a los Hebreos violencia al texto del Génesis 22, porque el texto de Génesis 22 está diciendo que Abraham creía, sabía que lo iba a recuperar a su hijo en la resurrección de los muertos. Entonces, si hablaba y creía Abraham con fe heroica en que habría recobrado a su hijo, ¿cómo es que esto se lleva a cabo? La respuesta está dada por la carta a los Hebreos en el versículo 19, que confirma la opinión colocando la relación de la muerte, que no llegó a muerte de Isaac, con la resurrección de Jesús. Porque dice, al concluir el versículo 19, que Abraham lo recobró para que Isaac fuera también figura. Es decir, Abraham recobró a su hijo Isaac como figura de Jesucristo resucitado, como símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente el centro de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, la conclusión a la cual llega el autor luego de hacer el elogio de los patriarcas, de la fe de los patriarcas, es justamente que ellos creyeron sin llegar a ver,
En cambio nosotros poseemos lo que ellos esperaron, justamente para darle ánimo a los lectores. Entonces, como se dan cuenta de este recorrido sobre estos versículos de la carta a los Hebreos, nos coloca a nosotros en otra perspectiva mucho más profunda de lo que si leyéramos el Antiguo Testamento sin la luz de nuestro Señor Jesucristo podemos entender. Porque nos coloca ante la resurrección de Cristo y ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora en un segundo punto de la carta a los Hebreos, el juramento hecho a Abraham. La carta a los Hebreos hace alusión al sacrificio de Isaac en otro paso. Se trata del capítulo 6, versículo 14, citando el texto de Génesis 22, 17. Vamos a leerlo dentro del contexto porque también iluminará nuestra interpretación, es decir, Hebreos 6, 13, 18. Dice así: Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: Sí, te colmaré de bendiciones y te acrecentaré en gran manera. Y perseverando de esta manera alcanzó la promesa, pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento, para que mediante dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. Estos versículos de Hebreos 6, 13, 18 vienen aquí a fundamentar la exhortación del autor a la carta a los Hebreos, exhortación que hace a sus lectores para mostrarse diligentes y prontos en imitar a los herederos de las promesas y recibir las promesas por medio de la fe y de la perseverancia, como explica la presencia del en efecto al inicio del versículo. Que el autor de Hebreos tenga en mente Génesis 22 ya es evidente y lo hemos dicho. Y en Hebreos 22, 17 tiene presente este paso, pues también hay una alusión a Génesis 22, 16, está hecha en Hebreos 6, 13. Esto nos hace pensar que el autor de la carta a los Hebreos, que para el autor de la carta a los Hebreos, el juramento tiene una estrecha relación con la bendición y la multiplicación de la descendencia de Abraham. El texto de Hebreos 6, 13, 14 parece dar así una primera indicación para la solución del problema. Se trata de dos actos irrevocables, a saber, el juramento de Génesis 22, 16 y la promesa de Génesis 22, 17. Estos dos hechos y actos irrevocables son colocados en conjunto por el autor de Hebreos, así como se encuentran en Génesis en modo sucesivo. Las palabras de la promesa son claras, hablan de la multiplicación de la descendencia de Abraham. La promesa respecto a la descendencia es indicada con el uso del singular en Hebreos 6, 17, a los herederos de las promesas. El juramento viene a reforzar la promesa, así que cuando Abraham recibe la promesa, en conclusión de su heroica perseverancia, luego del mandamiento de sacrificar a su hijo y de llevar él esto adelante, la promesa es reforzada por un juramento, y Abraham es presentado como aquel que ha recibido la promesa. Él no ha recibido aquello que viene prometido, la descendencia. El autor de Hebreos hace uso de este verbo, comitzo, para indicar la recepción de aquello que le es prometido, donde, también en Hebreos 10:36 y en otros pasos, los destinatarios de la carta deben recibir aquello que se les ha prometido si han sido constantes. La intención del autor de la carta es manifestada en la cuarta y última recurrencia de este verbo comitzo, recibir. Y esto se encuentra en Hebreos 11:19, que es el paso que
hemos mencionado y estudiado. Allí leímos que Abraham recibió a Isaac después del sacrificio como símbolo, en figura, como una figura, perdón. En otras palabras, el objeto de la promesa hecha a Abraham después del sacrificio de Isaac es la descendencia. Y esa descendencia que se extiende, y por eso lo señalábamos en la primera parte de nuestra exposición, a todas las naciones, a todo el mundo, es una descendencia que traspasa la vida de Abraham y la vida de Isaac, y es una descendencia que solamente se hace presente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo, en singular, es esta descendencia. Si el contenido de la promesa a Abraham es Cristo, el juramento hecho por Dios en el Génesis es un juramento que se encuentra en el nivel más profundo y se refiere como símbolo, como figura simbólica que prefigura la realidad definitiva que ha sido dada a quienes hemos nacido y nos encontramos después de la encarnación. Se explica así por qué el autor de Hebreos enfatiza el juramento hecho por Dios a Jesús en el momento de la resurrección. Este juramento ha sido prefigurado por el juramento de Dios después del sacrificio de Isaac, así como Jesús fue prefigurado por Isaac. Este es el juramento que resulta de la concesión de que Dios, de aquello que fue prometido, es decir, la descendencia que es Cristo. Vamos a leer este paso de la carta a los Hebreos en 7:20-21 para que se focalice y se vea en su esplendor este juramento. 7:20-21. Dice así: y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Bien. Es nuestro Señor Jesucristo, como sabemos y como concluye el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice así: y todos ellos, luego de todo el elogio, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto ya algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Entonces, este centro, este foco de la promesa y de la doble figura del juramento hecho por Dios a Abraham y del juramento hecho a nuestro Señor Jesucristo, de la persona de Isaac, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de la esperanza definitivamente mejor que el autor de la carta a los Hebreos quiere dar a los cristianos a la luz de la fe de Abraham, para darles ánimo. Aquel que por medio de Dios ha hecho el mundo, dice Hebreos 1:2, aquel en quien teniendo Jesucristo ha hecho el mundo. Aquel por medio del cual Dios bendice en modo definitivo y multiplica la descendencia de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y es sobre el fundamento del sacerdocio de Jesucristo que se crea, que nace un nuevo pueblo. Un pueblo que se extiende y que extiende la vida de la gracia a todo el género humano. Un pueblo reconciliado con Dios, donde ya, como dice en Efesios, no hay ni judíos ni paganos. Un pueblo por medio de un hijo espiritual que trasciende el tiempo, ¿no? Ese hijo espiritual que trasciende el tiempo y que es descendiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Es Abraham después de Abraham, y que la carta a los Hebreos, en el paso que hemos leído del versículo 17 al 19 del capítulo 11, coloca manifestando toda su belleza y manifestando sobre todo la grandeza del acto de fe de Abraham. Concluyamos nuestra exposición luego de haber considerado Génesis 22 y la lectura de la fe de Abraham, nuestro Padre en la fe, de Hebreos 11. Concluyamos ahora haciendo una referencia explícita a la pertinencia, la correspondencia que debe suscitarse en nuestras vidas luego del ejemplo
de la fe heroica de Abraham. Bien, para esto nosotros podemos recurrir, como hizo en su momento el padre Swetnam, al razonamiento que hermosamente traía el beato cardenal Newman en su libro La gramática del ascenso. Y el razonamiento es el siguiente: todos nosotros que poseemos por gracia de Dios el don de la fe, poseemos en nuestro interior, Swetnam citando a Newman hacen referencia a la propia conciencia y a su vez al propio razonamiento para dar ese asentimiento de fe. Poseemos, decía, en nuestro interior, dice Newman, un sentido, un senso ilativo. El acto del asentir de la persona humana no es el resultado de algo reflejo, o sea, no es algo automático, sino que es un acto que es el resultado de una variedad de causas concomitantes que obran en nuestras vidas, que obran en aquello, por eso citaba Swetnam, que Newman llama el sentido ilativo. El sentido ilativo. Así como tenemos el sentido común, el buen sentido, el sentido de la estética, encontramos este sentido ilativo. Y aquí confieso que no veo el modo de portarme más allá o menos en este punto para responder a esta pregunta. En su discusión sobre la fe, dice Swetnam citando a Newman, en su discusión sobre la fe, Newman tiende a pensar en términos de qué cosa se cree como el resultado del uso del sentido ilativo, es decir, la fides quae. Pero concebir la fe como aquello que se cree presupone lógicamente a priori la fe en el sentido bíblico y que nosotros hemos expuesto en esta exposición o conferencia para las jornadas bíblicas, es decir, fides qua. Es decir, nuestro entendimiento coloca en movimiento ese sentido ilativo sobre la base de la revelación y tenemos una fe en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, fides qua. Esa fides qua nos lleva a nosotros, por medio del ejemplo del sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, el sacrificio de Isaac y la oblación interior del sacrificio de Abraham, nos lleva a nosotros a tener una mayor confianza en Dios y a responder positivamente a aquello que hemos ya esbozado en una primera conclusión al concluir el estudio de Génesis 22. Es decir, nuestra conclusión del estudio de la fe de nuestro padre Abraham no queda limitado a un asentimiento de fe, mucho menos a un asentimiento académico, sino que busca de ser el punto de partida para una profundización, a una mayor profundidad o un crecimiento en la profundidad de nuestra fe, del sentido ilativo de nuestra fe en el fides qua, que nos lleva a creer y a vivir en un modo más pleno la vida de la fe, la vida del acto de fe que realizamos en el asentimiento a Dios y en nuestro movimiento en poner por obra lo que creemos. Por eso, luego de haber considerado en esta exposición Génesis 22, la alianza, el sacrificio y el acto de fe de Abraham, y luego de haber considerado el texto de la carta a los Hebreos, donde se elogia la fe de Abraham, y pudimos profundizar la presencia en la fe, la presencia de una descendencia, pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo, figurado en Isaac. Luego de haber considerado todos estos pasos, es de esperar que nosotros también tengamos ese mismo asentimiento de fe y ese movimiento de fe que nos lleve a nosotros a vivir de una manera más perfecta, de una manera siempre más plena, nuestra consagración a Dios y nuestra entrega radical, según el ejemplo de lo que hemos leído y reflexionado sobre la vida de nuestro padre en la fe, el patriarca Abraham. Que Dios los bendiga.